Buenos días, hermanos. Espero que todos estén muy bien. Y ya, lo siento por la demora, pero tuvimos un problema con el video acá. Entonces, pero vamos a seguir en adelante nomás. Y hoy vamos a comenzar, o no, vamos a seguir estudiando, o como vamos a terminar la serie que, que es edificaré mis finanzas. Entonces el lema del año es edificaré. Entonces estamos decidiendo edificar áreas y cosas de nuestras vidas como Jesús está edificándonos y está edificando su iglesia. Entonces hoy vamos a hablar de el cómo, cuándo y por qué de dar generosamente. Entonces el cómo, cuándo y por qué dar generosamente. Entonces como creyentes debemos ser dadores porque hemos recibido mucho y también debemos invertir lo que hemos recibido de Dios en su ministerio y en la obra del Señor. Y hemos recibido mucho, entonces debemos dar mucho igual. Pero vamos a ver, hablando de los finanzas, el cómo, cuándo y por qué de dar generosamente. Entonces hay muchos ejemplos de generosidad en la Biblia que incorporan diezmos y ofrendas. Estos versículos sobre donaciones incluyen contribuciones no financieras como tiempo y servicio voluntario también. Aprendimos cómo, cuándo y por qué debemos dar como creyentes según las verdades bíblicas. Entonces, pero primero veamos algunos ejemplos de donaciones generosas en la Biblia. Entonces, vayan conmigo. Acá tenemos algunos ejemplos de donaciones generosas en la Biblia. Acá el primero es Abraham le da al rey y sumo sacerdote Melquisedec una décima parte de todo. En Génesis 14, 18 al 20, acá dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Puede decir que es un símbolo, es una forma acá de Jesucristo también, quien es nuestro sumo sacerdote. Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino. 19 dice, y le bendijo diciendo, bendijo sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces acá es la primera vez en la Biblia que está diciendo una persona, ese fue Abraham, que dio los diezmos de todo al sacerdote, pero dice al sacerdote, el rey Salem, del sacerdote del Dios Altísimo. También Ruth. Acá dice, está en inglés, ¿no? Ruth dedica su vida a Noemí después de que ambos maridos mueren. Entonces ella, Noemí tenía las dos esposas de sus dos hijos, pero los dos hijos murieron. Y acá tenemos dos de las chicas, pero mira lo que dice en Ruth 1, 15 al 16. Acá dice, Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Entonces, la cuñada se fue, volvió a Moab, donde a su pueblo y también, qué lástima, dice a sus dioses. Acá dice, vuélvete tú tras ella. Estaba hablando con Ruth para ir con su
la chica de su pueblo, que era la esposa del hermano de su esposa. Pero 16 acá dice, respondió Ruth, me gusta su testimonio. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, como Ruth hablando con Noemí, a donde, a donde quiere que tú fueres, iré yo, y donde quiere que vivieres, viviré. Entonces había decidido seguirle a su suegra. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros, nuestros dos. Entonces acá Ruth decidió obedecer y seguir a su suegra porque su suegra tenía el gran y único Dios. Entonces ella no quería volver a Moab como la esposa de la otra esposa del hijo de Noemí, pero aquí ella decidió no volver a Moab, a donde tienen dioses, pero solo quería servir el Dios de su suegra, el Dios de su esposo que falleció también. Y el último acá es dice la letra C, dice José de Arimatea le da a Jesús su tumba, también en Mateo 27, 59 al 60. Lo siento que no puede leerlo bien allá porque tiene un logo allá. Pero acá dice, y tomando José el cuerpo, es el cuerpo de Jesucristo, lo envolvió en una sábana limpia, 60 dice, y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Entonces acá también ese hermano, un discípulo de Dios, se llamaba José, tomó el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo. Entonces, qué buen don. Era un dador y estaba dando generosamente. Más acá, también la viuda pobre presenta dos monedas pequeñas, toda su posesión en el templo. Acá tenemos Marcos 12, 41 al 44, o es 42 al 44, pero dice, y vino una viuda pobre. Entonces, no solamente una viuda, pero también una viuda pobre, y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, puede decir en pesos chilenos como, no sé, algo muy barato, como 20 pesos, como casi nada. Y 43 dice, entonces llamando a sus discípulos les dijo. Entonces acá Jesús estaba observando, fue un testigo de el acto de esa viuda pobre. Y acá dice, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces ella dio ese como muy genuino, con generosidad, muy generosamente le dio porque había dado todo de lo que había tenido. Pero acá está diciendo los demás solo dieron de lo que les sobra. Entonces gracias a Dios por su regalo y su don acá este día. También
los otros ejemplos, Jesús lava los pies de los discípulos. Obviamente fue muy genuino, muy generoso, y Jesús estaba enseñando a sus discípulos ser dadores y servir unos a los otros. También Jesús envió a su Hijo unigénito a vivir una vida perfecta, morir por nuestros pecados y regalarnos la vida eterna que está en Juan 3:16. Entonces, esos son unos ejemplos de donaciones generosas en la Biblia. Pero vamos a tener tres preguntas hoy en ese cómo, cuándo y cómo, cuándo y por qué debo dar en mi vida. Entonces son tres preguntas, quizás estamos preguntándonos los días por qué debo dar, cómo puedo dar y también cuándo debo dar. Pero acá, número uno, ¿cómo debo dar? Acá, debo dar alegremente. Alegremente. Debo dar alegremente. En 2 Corintios 9:7, acá dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Entonces es una condición, es una reflexión del corazón. No con tristeza, no quiero dar, no tengo plata, no confío en Dios. Es como no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, de verdad, Dios ama a todos, pero acá Dios ama la persona que tiene un corazón dispuesto a dar a los demás, a dar a Jesús, a dar a los diezmos, dar a misiones, dar a su pastor, dar a los que necesitan cosas, los pobres también. Dios ama el dador de esa persona. También, ¿cómo debo dar? Debo dar con un espíritu de amor. Entonces, debo tener la misma actitud, debo dar con un espíritu de amor, que debe ser o puede ser el Espíritu Santo. Entonces, debo dar generosamente con un espíritu de Dios, el espíritu de Dios que vive dentro de mi cuerpo. Acá dice 1 Corintios 13:3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, Pablo dijo, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces no importa si estamos dando, si no estamos dando con amor, si no estamos dando porque somos amorosos, porque estamos dando egoístamente, si no estamos dando con un espíritu de amor a los demás, un espíritu porque Dios me ama y me ha dado todo, entonces voy a dar de lo que he recibido de Dios. Entonces debo dar con un espíritu de amor. También debo dar desde la parte superior, no de lo que queda, ¿ok? Allá también la viuda pobre dio, no de lo que queda, pero dio de todo. Entonces dio todo, no solamente un diezmo de todo, pero dio todo que había tenido. Entonces, qué buen ejemplo por nosotros también. Acá en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, como Dios agrega las cosas a mi vida, entonces también debo dar de las primicias, el primer diezmo de ese porcentaje. ¿Ok? Entonces voy a dar no solamente de lo que queda, pero también de las primicias de todos mis frutos. El siguiente, ¿cómo debo dar? Debo dar sin esperar la recompensa de los hombres, ¿ok? Entonces no estoy dando para poder ser visto por los hombres. Acá en Mateo 6:2, aquí Jesús está hablando con los
de los religiosos y los fariseos. Acá dice Mateo 6:2, cuando pues Jesús dijo, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como el aplauso de los varones, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces no debemos estar dando porque otros están viendo. Pero la Biblia nos dice que otros deben ver y pueden ver nuestras buenas obras, pero no para glorificarnos a nosotros, es para glorificar al Señor a través de nuestras vidas. Entonces hay una diferencia muy grande en este aspecto. Pero ¿cómo debo dar? Debo dar sin recompensa de los hombres. También los líderes religiosos judíos dieron públicamente para la alabanza de los hombres, pero no debemos estar recibiendo las alabanzas de los hombres. No dieron con el mismo espíritu o medios por los cuales nuestro Santo Padre nos da. Entonces Dios envió a su Hijo, como dio a su Hijo a nosotros, a este mundo, pero con humildad. Fue el manso, dice la Biblia. Entonces, y también Jesús se humilló y se puso carne y habitó entre nosotros, pero se humilló, vino para servir, no para ser servido. No estaba viendo o pensando como, mira, a mí siempre estaba haciendo la obra y el trabajo y el plan de su Padre. También nosotros debemos hacer todo el plan, el propósito de nuestro Padre, quien es Dios también. Pero Jesús dijo que no tenían recompensa en el cielo solo para recibir el honor de los demás. ¿Ok? Entonces debemos dar con el corazón, no para ser visto, para ser egoístas, para recibir las alabanzas de los varones, pero debemos dar sabiendo y para la gloria de Dios, y no para la alabanza y el aplauso de los varones. El siguiente, número 2, ¿cuándo debo dar? Buena pregunta. ¿Cuándo debo dar? Acá dice, debo dar cuando otros piden ayuda. Entonces quizás hay personas en tu vida ahora. Esta semana tuvimos unas personas que estaban pidiendo ayuda a nosotros como iglesia. Entonces debemos ayudarles, especialmente los que son nuestros hermanos. Lucas 6:30-31 dice, a cualquiera que te pida, dale. Entonces, alguien quiere algo, entonces voy a dar a ellos lo que necesitan. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces no voy a estar pensando, ok, ese fue un préstamo. Quizás fue algo y estoy pensando, ¿cuándo ellos van a devolverme la plata? ¿Cuándo ellos van a devolverme mi pala que había prestado? Pero no debemos estar pensando, no pides que te lo devuelva. 31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es como la regla dorada, o como la ley de oro. Entonces, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, obviamente es como amando a Dios, pero amando a tu prójimo como ti mismo, ¿ok? Entonces pienso que todos les gustan recibir regalos de los demás y préstamos también. Si podemos ayudar a alguien necesitado, deberíamos ayudarlos. Siempre debemos estar buscando a otros para ayudar y ser una bendición para
la gloria de Dios, por nuestro Dios. El siguiente, cuando debo dar generosamente cuando podemos. ¿Ok? Hechos 4:34 al 35, acá dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. 35. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, qué bueno. Los hermanos tomaron el desafío vender sus casas, sus heredades y vender las cosas y traer todas las cosas a los apóstoles y ponían a los pies de los apóstoles. Pero acá dice, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces la iglesia primitiva estaba preocupado por los demás, estaba preocupado por sus hermanos también. Entonces tenían también ese pasaje dice que tenían una unidad, como un corazón, una mente, que es la mente de Dios, apoyar a los demás y no ser egoístas y no tener mucho más que los demás, pero estamos para servir y para ayudar, especialmente los de nuestra iglesia. La 1 Corintios 16:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo. Entonces ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando llegue no se recogen entonces ofrendas. Entonces acá Pablo pidió a las iglesias de Galacia y Corinto que dieran una ofrenda por los santos en Jerusalén. Él dijo que apartara el dinero que acuerda a cómo Dios los había prosperado. ¿Ok? Te recomiendo que des de la misma manera como Dios te da el dinero. Puedes revisar, reservar, dar para dar a medida que la paguen también, diario, semanal o mensual. Entonces, si recibes su sueldo mensual, entonces te recomiendo dar en esa manera. Como el siguiente culto, domingo, miércoles, no importa, puedes dar un diezmo de lo que has recibido, de las primicias de tus frutos. También acá es porque acá nos congregamos varias veces cada semana. Ahora no podríamos congregarnos porque estamos en cuarentena, pero debemos estar, quizás no quieres dar en persona, entonces está bien, puedes poner al lado tus ofrendas y diezmos ahora. O también puedes transferir el monto que quieres y tenemos una cuenta disponible de la iglesia para poner los diezmos, ofrendas y promesas de fe de misiones también. El número 3 y por último, ¿por qué debo dar? Buena pregunta. ¿Por qué debo dar? Acá, porque todo pertenece a Dios. Entonces debemos dar porque nuestra vida, nuestra billetera, nuestra cuenta bancaria, toda nuestra plata, no es nuestra plata porque pertenece a Dios. Primera Crónicas 29:14 dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos también. Entonces todo lo pertenece a Dios, mi vida, mi familia, mi dinero, mi casa, mi auto, mi futuro y mi esperanza. Entonces mi vida actual y también mi vida eterna pertenece a Dios. Entonces voy a confiarle en todo. Todo lo que tengo le pertenece a Él, pero Él también a mí para administrarlo todo. Entonces lo que recibo pertenece a Dios.
Mi vida pertenece a Dios, pero soy un mayordomo, soy un administrador de lo que he recibido de Dios. Entonces tengo el libre albedrío para elegir cómo voy a honrar a Dios en mi vida. Entonces es mi decisión, pero necesito recordar que todo pertenece a Dios. El siguiente. Encuentro refresco cuando doy generosamente. Ok, Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciarse, él también será saciado. Ok, entonces debo dar de mi corazón, puede decir, de mi alma generosamente y ese Dios puede prosperar, puede ser prosperada también. Debo dar de una manera que sea agradable a Dios. Entonces piensa que dar 1% de lo que recibes de Dios es dando generosamente. Entonces, no sé, pero la Biblia dice otra cosa, ¿ok? Pero debo representarlo bien en mi ofrenda. Entonces, el dar es una representación de mi fe en Jesús. Si estoy dando generosamente, entonces entiendo que mi Dios es genuino, es generoso y Él puede proveer por mis necesidades. Y Él puede pagar las cuentas. Él puede mantener mi salvación. Entonces no es mi obra, es su obra. Y como mi dar es una representación de mi relación con Dios. Quiero aumentar mis donaciones y mi fe también. Entonces no quiero, después 10 años de ser creyente, no quiero seguir dando un diezmo nomás. Debo estar pensando y debo confiar más en Dios, porque ha sido más fiel en mi vida y debo dar más y más y más como promesa de fe de misiones, como ofrendas de amor también. Debo ser un dador alegre. Y también quiero ser más como mi generoso Padre Celestial. Entonces, si estoy dando más, también Dios puede darme más para ser un canal de sus riquezas, de sus donaciones, para poder bendecir a los demás, para poder glorificar el nombre del Padre. Entonces es un placer, es un gozo ser un dador de nuestro Dios. Y quiero desafiarte, dar no solamente pensando en 10%, pero si no estás dando 10%, es una buena etapa para empezar dando. Pero después debes decir, Dios, te creo con todo mi plata pertenece a ti, entonces quiero dar más. Y Dios puede suplir lo que tengas en su corazón, porque si tengas un corazón dadoroso, generoso y quiere honrar a Dios en la vida. Oremos, Padre, te damos gracias por el privilegio de ser un dador. Gracias por explicarnos lo que dice la Biblia sobre cómo, cuándo y por qué debo dar en mi vida. Y también siempre recordando que es un gozo, no doy de necesidad, pero doy porque Dios me ha salvado, Dios me ha dado vida eterna, Dios me ha limpiado de todo pecado, de todo mal a mi vida, y quiero tener un corazón como Dios, un corazón generoso, un corazón que siempre está pensando en la obra y propósito de Dios en mi vida. Gracias por todo. En el nombre de Cristo, oremos. Amén. Acá también, ahí estaba, olvidé allá. Pero esta tarde a las 19 horas, la hora chilena, vamos a seguir con los cultos acá, pero vamos a estar como hablando, no de las finanzas, pero por qué Dios permite la enfermedad. Entonces pienso que es una buena pregunta y muchos están pensando en esto, porque Dios está
¿Por qué hay enfermedad? ¿Y por qué hay pecado? ¿Por qué personas están falleciendo del coronavirus y también otras enfermedades en la vida? También acá es tenemos en nuestra página de Facebook también, pero acá es la cuenta para poder dar, para diezmar, para ofrendar y también dar a misiones, a la promesa de fe. Ahora, nuestra iglesia de jovencita que tiene 15 años está dando y está apoyando a 4 misioneros, 3 acá en Chile y uno que va a Ecuador. Entonces es un placer, es un gusto. Oh, ¿qué dije? Sí, lo siento. Estaba como pensando malo. Mi esposa me corrigió. Entonces, gracias, Ana. Entonces, 15 meses nomás. Una iglesia jovencita, 15 años, no tanto. ¿Ok? Ok, entonces nos vemos a las 19 horas esta noche o como esta tarde y estoy orando por ustedes y los miembros de nuestra iglesia jovencita de 15 meses, ¿ok? Y les amo y que Dios siga bendiciendo tu vida porque confiamos en Dios en todo, en Él nomás es su Hijo Jesucristo. Chau, chau.